Buenos días con todos. El día de hoy tenemos nuestra clase de Ciencia y Ambiente. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muy bien, el día de hoy nuestro tema es la materia. Vamos a ver un video y luego lo vamos a comentar. Varias cosas. Concentrémonos en una de ellas. Por ejemplo, concentrémonos en este árbol. Este árbol tiene un tronco. ¿De qué está hecho ese tronco? Ese tronco está hecho de madera. Probablemente tú ya sabes que los troncos se hacen de madera. Si no lo sabías, pues ahora ya lo sabes. Eso de lo que están hechos los troncos son de madera. Ahora te hago otra pregunta. ¿De qué está hecho la nube? Las nubes están hechas de agua. Entonces, así como el árbol está hecho de madera, las nubes están hechas de agua, todas las cosas están hechas de algo. A eso, de lo que están hechas las cosas, se le llama materia. Parecido a madera, ¿cierto? En otras palabras, ¿cuál es la madera de cada una de las cosas? Porque la palabra materia viene de madera. Entonces, del tronco está hecho, ya dijimos, el tronco está hecho de madera. O sea, la materia del tronco es la madera. Pero las nubes están hechas de agua. La materia de las nubes es el agua. Entonces, todas las cosas que vemos, podríamos decir que están hechas de algo. Pero hay algunas cosas que, aunque las vemos, no son materia. Por ejemplo, los colores. Los colores no son materia. Los colores son solamente un efecto visual. Las luces rebotan de cierta manera y entonces producen distintos colores. Esos colores que percibimos, aquí hay muchos colores, no son materia, son colores. Entonces, hay que saber distinguir entre lo que es materia y lo que no es materia. Eso es lo que vamos a hacer con varios ejemplos. Vamos a empezar entonces. Imaginemos a una persona que está triste y vemos que de uno de sus ojos está cayendo una lágrima. Esa lágrima es materia, es un líquido, tiene algo de lo que está hecho. Pero la tristeza que siente esa persona no es materia. Es algo que él siente, pero lo podemos ver porque está triste su cara, porque está saliéndole una lágrima. Podemos tocar la lágrima, podemos tocar a la persona, darle un abrazo para que se sienta mejor, pero no podemos tocar su tristeza. Porque la tristeza es un sentimiento que esa persona lo percibe en su interior, pero no lo podemos tocar, así como tocar una lágrima. Veamos otro ejemplo. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find... Aquí tenemos una niña que está con un globo. El globo está lleno de aire. Algunos globos están llenos de helio. Son distintas materias de las que están hechas, son distintas sustancias, también se les llama. Entonces, el globo por fuera está hecho de un material, o sea, de una materia, y el aire que está dentro está hecho de otra materia. Ahora, vemos que la niña está feliz, está sonriendo, gracias al globo. Podemos tocar al globo, podríamos tocar a la niña en su carita, un poquito así, en uno de sus cachetitos, pero podríamos tocar incluso su labio que está sonriendo, pero no podemos tocar la felicidad que siente la niña. Entonces, el globo es materia, la niña es materia, pero la alegría que siente, el sentimiento de felicidad, de alegría, eso no es materia. ¿Ves la diferencia? Vamos a ver otro ejemplo. Vemos aquí un señor que está en el campo, ha hecho una fogata y se está calentando, ¿cierto?
Lo que ha hecho para producir fuego es usar algunos trozos de madera, y esos trozos de madera, pues, de alguna manera, y los hizo encender, quizás con un fósforo, y ahora está saliendo fuego. La madera que está ardiendo es materia. Pero el calor que él siente, eso no es materia. El calor es una forma de energía. El mundo se dice que está hecho de materia y energía, ¿no? Y el sentimiento, la sensación de calor, pues es en realidad una sensación, una emoción, es algo también inmaterial. Bien, entonces nosotros ahí tenemos otro ejemplo de lo que es materia y de lo que no es materia. En una misma situación nos podemos encontrar con cosas que son materia y cosas que no son materia. Veamos otro ejemplo. Aquí estamos en un escenario donde hay mucha nieve y está este jovencito que no se abrigó y ahora está con frío. La nieve está hecha de agua. La nieve es materia, la podemos tocar. Igual esta casa, pero a la persona, al niño también lo podríamos tocar, podríamos abrazarlo para que no le haga tanto frío. Pero el frío que siente, la sensación de que está sintiendo el frío, eso no es materia, eso él lo está sintiendo, y si nosotros estamos ahí y también estamos desabrigados, lo vamos a sentir, pero eso no es materia. Entonces esa es la diferencia entre lo que es materia y lo que no es materia. Ahora, la materia, ¿cómo podemos medir la materia? Se puede medir la materia, se puede saber cuánta materia hay. Para ello se utiliza la masa. Tú seguramente has escuchado de la masa. Cuando están haciendo pan, hacen unas masas, ¿cierto? Que luego las meten al horno y sale el pan, ¿sí? Pues bien, eso sí son masas, pero en realidad todo lo que es materia tiene masa. Por ejemplo, este artefacto, este rodillo que está utilizando, o uslero, para alargar la masa, ese también es materia y por lo tanto tiene masa. Esta persona, este panadero que está haciendo el pan, también está hecho de materia y también tiene masa. Pero después de que él haya trabajado todo el día, probablemente va a estar muy cansado. El cansancio que sienta esta persona no tiene masa, porque no es materia. Es una emoción que siente por dentro. Entonces, la masa nos indica cuánta materia hay en cada cosa. Y se utilizan números para definir cuánta materia hay, para que sepamos cuánta materia hay. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros tenemos aquí un algodón, bueno, una planta de algodón con varios algodones, y aquí tenemos unas piedras. Podemos observar que esta planta de algodón es más grande que esta piedra, o estas dos piedras. Pero la masa que tiene el algodón no es tan grande. Supongamos que la masa de algodón sea 400 gramos. Hay una manera en la que se puede medir cuánta masa tiene una materia, un objeto. En este caso el algodón, supongamos que se midió cuánto mide y su medida es 400 gramos. Y ahora hacemos lo mismo con las piedras y descubrimos que las piedras tienen una masa de 800 gramos. Entonces observemos, la masa se mide en gramos, también en kilogramos, y es una forma de decir cuánta materia hay. 400 gramos es la masa que tiene este cuerpo, quiere decir que tiene esa cantidad de materia. 800 gramos es la masa que tiene estas piedras. Entonces, obviamente, estas dos piedras tienen más materia que esta plantita de algodón. Alguien podría preguntarse, ¿pero por qué tiene más materia? Si es que esto es más grande. Es verdad, es más grande, pero no por ser más grande tiene más materia. Y eso vamos a explicarlo en la siguiente foto. Vamos a acercar el algodón, aquí está el algodón y aquí está la piedra. Resulta ser que el algodón está hecho por partecitas pequeñas y todas esas partecitas pequeñas no están tan juntas unas de otras. Puedes observar aquí, como lo hemos hecho más grande, que algunas partecitas están un poco separadas en el algodón. Pero si acercamos la piedra, descubrimos que todas las partes están muy unidas. Por eso es que la piedra tiene más masa que el algodón, porque las partes pequeñas de las que está hecha la piedra están todas unidas, mientras que las partes pequeñas de las que está hecha el algodón no están tan unidas. Y también
podemos hablar un poquito más de cómo se llaman esas partes, y además esas partes pequeñitas tienen otras partes más pequeñitas, bueno, pero eso lo vamos a dejar para cuando ya seas más grande. Por el momento ya así nos podemos dar cuenta por qué algunas cosas grandes no tienen tanta materia, no tienen por lo tanto tanta masa, como otras cosas más pequeñas. Entonces, la materia es el elemento, la sustancia de la que están hechas las cosas. Todas las cosas que observamos parecería que son materia, pero como ya dijimos, hay cosas que no son materia y las podemos observar. Podemos observar los colores, pero los colores no son materia. Podemos observar la tristeza de una persona, la alegría o el calor que siente una persona o el calor que nosotros sentimos, pero esas cosas no son materia. Sin embargo, las demás cosas, todas aquellas cosas que tienen masa y que podemos tocar, entonces son materia. Como ya dijimos, podemos tocar una lágrima, pero no podemos tocar la tristeza de la persona. Podemos tocar el rostro de una persona, pero no podemos tocar su alegría. Y así de esa manera nos damos cuenta de lo que es y de lo que no es materia. Monster Math presents Addition Below 10. Okay, class, let's begin. Para finalizar, si lo que estás buscando es responder a una pregunta que te han hecho en tu examen o en tu tarea, entonces puedes escribir lo siguiente. Materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Muy bien, hasta aquí este video, espero que te haya gustado. En un próximo video estaremos explicando la diferencia entre Muy bien, hemos visto un video sobre qué es la materia. Entonces, en conclusión, tenemos que la materia es todo lo que existe, todo lo que nos rodea, ocupa un lugar en el espacio, posee masa y volumen y es percibido por nuestros sentidos. La materia se divide en sustancia. Estas sustancias a su vez se dividen en elementos y en compuestos. Sus elementos son sustancias simples constituidas por un solo tipo de átomos. Entre los elementos tenemos los metales, por ejemplo el sodio, el hierro, el calcio. Los no metales, que son el azufre, el nitrógeno, el cloro. Gases nobles, que son el helio, el argón, el neón. Y sus compuestos, que son sustancias que están constituidos por dos o más elementos, que son los orgánicos. Ejemplo es el agua, cloruro de sodio, dióxido de carbono. Y los orgánicos, que son la glucosa, el etanol y el metano, entre otros. Muy bien. Vamos a hablar de la clasificación. ¿Cómo se clasifica la materia? La materia tiene masa, ocupa un lugar en el espacio. Es decir, todo lo que nos rodea, incluso nosotros mismos, estamos compuestos por materia. La materia está formada por átomos y moléculas. La clasificación de la materia nos ayudará a entender más el mundo que nos rodea. La clasificación de la materia está organizada en dos categorías principales, con sus respectivas subcategorías, entre las cuales tenemos sustancias puras, que están divididas en elementos y compuestos. Se denominan sustancias puras a aquellas sustancias que están formadas por átomos o moléculas todas iguales, que tienen propiedades específicas que las caracterizan y que no pueden separarse en otra sustancia a través de procedimientos físicos de separación. Las sustancias puras se clasifican en elementos y compuestos.
Las sustancias puras tienen propiedades específicas bien definidas. Dichas propiedades no varían aunque la sustancia pura se encuentre formando otra parte de otra mezcla. Muy bien. Muy bien, vamos a ver. Un ejemplo de sustancia pura es el oxígeno. Como les decía, son las sustancias formadas por un solo tipo de átomo y que no se pueden descomponer en otras sustancias puras más sencillas por ningún procedimiento. Ejemplo, las sustancias puras simples son todos los elementos químicos de la tabla periódica. Otro de los elementos que está compuesto la materia son los compuestos. Los compuestos son sustancias que están formadas por dos o más elementos de la tabla periódica en proporciones físicas. Los compuestos poseen una fórmula química que describe los átomos que se han unido para formarlo y en qué proporción lo han hecho. Este tipo de sustancias no puede ser separado a través de métodos físicos. Ejemplo, tenemos ejemplo de compuesto, la sal común o químicamente definida como el cloruro de sodio. La fórmula química indica el compuesto de agua y está formado por hidrógeno y oxígeno. Por ejemplo, ¿cuál es el compuesto? 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. También, entre otras, tenemos las mezclas, definición de mezclas. Las mezclas son el resultado de la combinación de dos o más sustancias donde las propiedades de cada uno de sus componentes no cambian. Dado que no ocurre ninguna reacción química al combinarse, no pierden sus propiedades y tampoco sus características. Las mezclas pueden ser separadas por métodos físicos. Por ejemplo, en una mezcla de hierro y arena se puede utilizar la propiedad del magnetismo del hierro para separarlo de la arena. Ejemplo de mezcla homogénea sería: en la taza hay café, más agua, más azúcar, pero no se distinguen los diferentes componentes. En cambio, en las mezclas homogéneas o también disoluciones o soluciones son mezclas en las que no se distinguen a simple vista los diferentes componentes. Gracias a su apariencia uniforme químicamente, se define como aquella mezcla que poseen una sola fase. Una fase en química es una proporción de materia con composición y propiedades uniformes. Mezclas heterogéneas. Por ejemplo, un delicioso ejemplo de mezcla heterogénea es un yogur con pedazos de fruta, el cual se pueden distinguir sus componentes a simple vista. Este tipo de mezcla presenta una composición no uniforme. Sus componentes pueden distinguirse a simple vista. Una mezcla heterogénea se compone de dos o más fases. Ejemplo de mezclas homogéneas tenemos el aire, que está compuesto por varios gases como el oxígeno, el carbono, oro blanco, formado generalmente por oro, plata y níquel, agua potable, el cual contiene minerales, una torta que está compuesta por harina, más huevo, más azúcar. Y ejemplo de mezclas heterogéneas, tenemos el agua con el aceite, el agua y la naftalina. Naftalina son unas de esas bolitas que sirven para guardar su ropa. Sopa con fideos, el granito, que está formado por diferentes minerales, entre otros. Vamos a escuchar este video. Compuestos, mezclas, homogéneas, heterogéneas, composición de la materia,
La materia se presenta en pedazos o porciones limitadas que llamamos cuerpos o sistemas materiales. Por lo tanto, un sistema material es un conjunto de materia. Una sustancia pura es aquella que tiene unas propiedades específicas que la caracterizan y que sirven para diferenciarla de otras sustancias. No, como les decía, la sustancia pueden ser elementos o compuestos. En cuanto a la composición de la materia, los elementos químicos son sustancias puras que no se pueden descomponer en otras más simples. Por ejemplo, el oxígeno y el hidrógeno son obtenidos solo al descomponer el agua, que no se pueden descomponer en ninguna otra sustancia. ¿Por qué? Porque son elementos químicos. También tenemos que dentro de la composición de la materia encontramos compuestos químicos que son puras, que no se pueden descomponer en otras más simples por métodos químicos. Por ejemplo, el agua es un compuesto químico que no se puede descomponer en dos gases, hidrógeno y oxígeno, al pasar por ella una corriente eléctrica. Y así como todo, y así como cada cosa, sabemos que existen en la materia diferentes tipos de composiciones que son físicos y químicos. Por ejemplo, el agua, la sal y la pirita son compuestos. El cloro y el sodio son elementos químicos. También tenemos, entre otros, compuestos, ¿no?, que podemos encontrar en la naturaleza. Entonces ya sabemos que existen elementos químicos y también existen elementos físicos. Hemos hablado de las mezclas, que se llaman diluciones. Hemos visto la diferencia entre mezclas homogéneas y heterogéneas. Muy bien. Ahora vamos a ver otro video para reforzar nuestro tema. Lo que posee masa, ocupa un lugar en el espacio y es capaz de interactuar gravitatoriamente. Todo el universo está formado de materia, teniendo esta su origen justo después del Big Bang. La materia está presente en 4 estados: sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Este último tiene muchas similitudes con el gaseoso, pero al tener particularidades únicas, lo convierten en la cuarta forma de agregación. Las propiedades de la materia se dividen en 2 categorías: generales y características. Las generales permiten distinguir la materia de lo que no lo es. Por ejemplo, la masa es una característica de la materia, así como la carga eléctrica, el volumen y la temperatura. Estas propiedades son comunes para cualquier sustancia. A su vez, las características son las propiedades particulares mediante las cuales se distingue un tipo de materia de otra. A esta categoría pertenecen la densidad, el color, la dureza, la viscosidad, la conductividad, el punto de fusión, el módulo de comprensibilidad y muchas más. ¿De qué está hecha la materia? Los átomos son los bloques constitutivos de la materia. A su vez, los átomos están compuestos de protones, electrones y neutrones. Carga eléctrica. La carga eléctrica es una característica intrínseca de las partículas que componen la materia. Los protones poseen carga positiva y los electrones carga negativa, careciendo los neutrones de carga eléctrica. En el átomo, los protones y electrones se encuentran en igual cantidad. Por lo tanto, el átomo y la materia en general suelen encontrarse en estado neutro. En esta ilustración se puede observar un átomo. Los protones y neutrones se encuentran en un mismo número en el núcleo. Los electrones se encuentran en distintos niveles orbitales alrededor del núcleo.
Propiedades de la materia. Propiedades generales de la materia. Las propiedades generales de la materia son comunes a toda ella. Por ejemplo, un trozo de madera y uno de metal tienen masa, ocupan un volumen y se encuentran a una determinada temperatura. Masa, peso e inercia. Masa y peso son términos que se confunden con frecuencia. Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre ellos. La masa de un cuerpo es la misma, a menos que experimente una pérdida, pero el peso de ese mismo objeto puede cambiar. Sabemos que el peso en la Tierra y en la Luna no es el mismo, ya que la gravedad de la Tierra es mayor. Por esto, la masa es una cantidad escalar, mientras que el peso es vectorial. Esto significa que el peso de un objeto tiene magnitud, dirección y sentido, porque es la fuerza con la que la Tierra o la Luna u otro objeto astronómico atrae al objeto hacia su centro. Aquí la dirección y el sentido son hacia el centro, mientras que la magnitud corresponde a la parte numérica. Para expresar la masa basta un número y una unidad. Por ejemplo, se habla de 1 kilo de maíz o 1 tonelada de acero. En el Sistema Internacional de Unidades, SI, la unidad para la masa es el kilogramo. Otra cosa que sabemos con certeza por la experiencia cotidiana es que es más difícil mover objetos muy masivos que a los más ligeros. A estos últimos les resulta más fácil cambiar de movimiento. Se trata de una propiedad de la materia llamada inercia, la cual se mide a través de la masa. Volumen. La materia ocupa una cierta cantidad del espacio, la cual no es ocupada por alguna otra materia. Esta es, por lo tanto, impenetrable, lo cual quiere decir que ofrece resistencia a que otra materia ocupe el mismo lugar. Por ejemplo, al empapar una esponja, el líquido se ubica en los poros de la esponja, sin ocupar el mismo sitio que ella. Lo mismo ocurre con las rocas porosas y fracturadas que contienen petróleo. Temperatura. Los átomos se organizan en moléculas para darle estructura a la materia, pero una vez logrado, estas partículas no se encuentran en equilibrio estático. Al contrario, tienen un movimiento vibratorio característico que depende, entre otras cosas, de la disposición que tengan. Este movimiento está asociado a la energía interna de la materia, la cual se mide a través de la temperatura. Propiedades características de la materia. Las propiedades características de la materia son numerosas y su estudio contribuye a caracterizar las distintas interacciones que la materia es capaz de establecer. Una de las más importantes es la densidad. 1 kilo de hierro y otro de madera pesan lo mismo, pero el kilo de hierro ocupa menos volumen que el kilo de madera. La densidad es la relación entre la masa y el volumen que ocupa. Cada material tiene una densidad que le es característica, si bien no es invariable, ya que la temperatura y la presión pueden ejercer importantes modificaciones. Otra propiedad muy particular es la elasticidad. No todos los materiales tienen el mismo comportamiento cuando se los estira o comprime. Algunos oponen mucha resistencia, otros en cambio son fácilmente deformables. De esta manera tenemos numerosas propiedades de la materia que caracterizan su comportamiento ante infinidad de situaciones. Estados de la materia. La materia se nos presenta en estados de agregación, según sea la fuerza cohesiva entre las partículas que la componen. De esta manera se tienen 4 estados que ocurren de manera natural: sólidos, líquidos, gases, plasma. Sólidos. La materia en estado sólido tiene una forma muy bien definida, ya que las partículas constituyentes están altamente cohesionadas. Además, tienen una buena respuesta elástica, ya que cuando se deforma, la materia en estado sólido tiende a volver a su estado original. Líquidos. Los líquidos adoptan la forma del recipiente que los contiene, pero aún así,
poseen un volumen bien definido, ya que las uniones moleculares, si bien más flexibles que en los sólidos, aún brindan suficiente cohesión. Gases. La materia en estado gaseoso se caracteriza porque sus partículas constituyentes no están unidas con fuerza. De hecho, poseen gran movilidad y por eso los gases carecen de forma y se expanden hasta llenar el volumen del recipiente que los contiene. Plasma. El plasma es materia en estado gaseoso y además ionizada. Ya con anterioridad se había mencionado que, por lo general, la materia está en estado neutro, pero en el caso del plasma, uno o más electrones se han separado del átomo y lo han dejado con carga neta. Aunque el plasma es el menos familiar de los estados de la materia, lo cierto es que abunda en el universo. Por ejemplo, en la atmósfera exterior de la Tierra existe el plasma, así como en el Sol y las demás estrellas. En el laboratorio es posible crear plasma calentando un gas hasta que los electrones se separan de los átomos, o también bombardeando el gas con radiación de alta energía. Finalmente, veamos algunos ejemplos de materia. Objetos comunes. Cualquier objeto común está hecho de materia, como un libro, una silla, una mesa, la madera, el vidrio. Materia elemental. En la materia elemental nos encontramos los elementos que componen la tabla periódica de los elementos, los cuales son la parte más elemental de la materia. Todos los objetos que componen la materia pueden descomponerse en estos elementos pequeños: aluminio, bario, argón, boro, calcio, galio, indio. Materia orgánica. Es la materia creada por organismos vivientes y basada en la química del carbono, un elemento ligero y con facilidad para formar enlaces covalentes. Los compuestos orgánicos son largas cadenas de moléculas con mucha versatilidad y la vida se sirve de ellos para llevar a cabo sus funciones. Antimateria. Es un tipo de materia en la cual los electrones tienen carga positiva, positrones, y los protones, antiprotones, tienen carga negativa. Los neutrones, si bien neutros en carga, también tienen su antipartícula llamada antineutrón, hecho de antiquarks. Las partículas de antimateria tienen la misma masa que las de materia y se producen en la naturaleza. En los rayos cósmicos, la radiación que procede del espacio exterior, se han detectado positrones desde 1932. Y en los laboratorios se han producido antipartículas de toda clase mediante el uso de aceleradores nucleares. Inclusive se creó un antiátomo artificial compuesto de un positrón orbitando a un antiprotón. No perduró durante mucho tiempo, ya que la antimateria se aniquila en presencia de la materia, produciendo energía. Materia oscura. La materia de la que se compone la Tierra también se encuentra en el resto del universo. Los núcleos de las estrellas actúan como gigantescos reactores de fisión en los cuales se crean continuamente átomos más pesados que el hidrógeno y el helio. Sin embargo, como hemos dicho anteriormente, el comportamiento del universo hace pensar en una densidad mucho mayor de la que se observa. La explicación puede estar en un tipo de materia que no se ve, pero que produce unos efectos que sí se pueden observar y que se traducen en fuerzas gravitatorias más intensas de lo que produce la densidad de materia observable. Se cree que la materia y la energía oscura forman hasta un 90% del universo, la primera aportando un 25% del total. Así pues, tan solo un 10% de materia ordinaria y el resto sería energía oscura, que estaría distribuida en forma homogénea por todo el universo.
Buenos días, niños. Cuéntenme, ¿qué han indagado acerca de la materia? Buenos días, profe Álvaro. Yo observé un video acerca de la materia en un canal de ciencia en el cual mencionaban que la materia es lo que compone los cuerpos, es decir, las cosas que observamos a nuestro alrededor. Por ejemplo, el agua, los árboles, las piedras, las nubes, las montañas, los carros, los libros, o todo aquello que podemos ver, tocar y percibir. Chicos, en este libro dice que la materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Este pupitre, por ejemplo, ocupa un lugar en el espacio, se puede ver, tocar, sentir y medir. Pero, ¿alguno de ustedes sabe cómo está compuesta la materia? No, Juli. Supongo que la materia está compuesta por algo cada vez más pequeño y que a simple vista no podemos ver. Se me ocurre algo con lo que acabas de decir, Beto. Observen la pared de esta aula de clases. Está compuesta por bloques, los cuales a su vez se componen de arena, cemento y piedras pequeñas. Si nos fijamos en un granito de arena, este se compone de otras cosas más pequeñas. Correcto, Juli. Qué buen ejemplo. Estas unidades tan pequeñas que componen la materia se llaman átomos, y la unión de dos átomos iguales o diferentes se denomina molécula. Ya veo, el agua, por ejemplo, es una molécula compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno unidos entre sí. Sí, Fer, en la tienda venden agua en botella y se llama así H2O. Ahora entiendo por qué. ¿Qué les parece si consultamos de qué está compuesto el aire? Así podemos saber si es materia o no. Les compartiré lo que encontré. El aire que respiramos está compuesto por varios gases como el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono y el vapor de agua. El nitrógeno es el gas más abundante del aire y no tiene un olor o color característico. El oxígeno es el segundo gas más abundante y los seres vivos lo necesitamos para vivir. Yo sé dónde vemos el dióxido de carbono. Este gas lo producimos los seres vivos al respirar. También está en el humo que expulsan las fábricas y los carros. El vapor de agua es agua en estado gaseoso. Hay mucho vapor de agua en lugares húmedos y poco en lugares secos. Si el aire contiene todos estos gases, cada uno de ellos está formado por átomos y moléculas, por lo tanto tendría masa. Yo encontré que el aire forma la atmósfera, que es una capa gaseosa que rodea nuestro planeta. Si el aire tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, es materia. Investiguemos un poco más para comprobar lo que hemos encontrado. Bueno, niños, eso es todo lo que averiguamos sobre la materia y sus componentes. Nos vemos. Academia Internet. Hoy vamos a estudiar el capítulo de sustancias químicas. Para hablar de las sustancias químicas, primero tenemos que definir lo que es la materia, y lo haremos de la forma más clásica posible. Materia es toda aquella materia desde el punto de vista de su naturaleza, su composición. Hay que recordar que la química tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Por tanto, tiene volumen. Hay que recordar que la química precisamente es la ciencia que estudia la materia desde el punto. Muy bien, hemos visto un video sobre su composición. También hemos visto que la materia es algo muy extenso, que no solamente tiene su composición, sino también en sus propiedades físicas, sus propiedades químicas, y también tiene sus estados, y también tiene otras cosas más, ¿no? Entonces, hemos visto un video de forma general para saber lo que tiene en sí la materia. Pero lo que nosotros nos vamos a centrar es específicamente en su composición, que son las sustancias que ya hemos mencionado. Entonces,
haciendo un resumen del tema, tenemos que la materia es todo lo que nos rodea, que ocupa un lugar en el espacio, que posee masa, volumen, que es percibido por nuestros sentidos, que lo podemos ver, que lo podemos tocar. Los sentimientos no son materia. Y también que está dividido en elementos y compuestos. Elementos como los metales, no metales, los no metales, los gases nobles y los compuestos que pues son orgánicos e inorgánicos. Muy bien, nos vemos en nuestra próxima clase. Gracias, que tengan un lindo día.